Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a terminar de consolidar el tema, visto la clase pasada, que era acerca sobre la filosofía medieval, ¿cierto? Vamos a recordar que en esta ocasión la búsqueda de la felicidad por parte del hombre va a seguir siendo importante, pero resulta que esta felicidad va a ir sujeta de la religión, en este caso la religión cristiana. Hay que también tener en cuenta que la filosofía medieval nos va a trasladar precisamente a esa época, ¿cierto? Desde la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Hasta, hasta el Renacimiento, específicamente siglo XV y XVI, ¿sí? Vamos entonces pues aclarar que los problemas fundamentales discutidos durante este periodo pues van a ser la relación entre la fe y la razón, ¿cierto? La naturaleza y sobre todo la existencia de Dios. También se van a estudiar los límites del conocimiento y la libertad en el hombre, la naturaleza de los universales y la individuación de las sustancias divisibles e indivisibles, ¿sí? Tal cual como lo dice nuestra diapositiva, ¿cierto? Durante la Edad Media, pues la filosofía se va a inspirar en el cristianismo. Recordemos que el cristianismo va a ser la religión preponderante de la época, por el que se explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que le rodeaba. La verdad en esta época era buscada en la Biblia, el cual era el libro de máxima sabiduría revelada por Dios, especialmente en los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos nosotros a encontrar que según estos evangelios, Dios va a crear el mundo y a todas las criaturas. Entonces el cristianismo se convertirá, además de una religión, en una solución para poder responder las cuestiones más comunes de la época. Se va a cambiar un poco el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior, es decir, de la helénica, ¿sí? De la Edad Media vamos a conservar magníficas obras filosóficas que han servido no solamente como base, sino también van a servir como inspiración a multitud de estudiosos en etapas posteriores. Van a ser conocidas las interpretaciones que hacen los anteriores sabios y las que los nuevos hacen de ellos. Se van a recuperar a filósofos olvidados por siglos, colocándolos en un lugar pues que lo merecían. Esta filosofía medieval se va a dividir entre la patrística, ¿cierto? Y la escolástica. Nosotros vamos a ver qué significa esta patrística y esta escolástica más adelante. Características de la Edad Media. Entonces, pues, como les iba diciendo, se sitúa entre el siglo V hasta el siglo XV. Vamos a ver que esta época va a estar llena de guerras e inseguridad, ¿cierto? La religión va a ser impuesta por la Iglesia Católica o cristiana y se va a convertir en la institución más poderosa de la época. Va a haber una desigualdad social, ya que pues la sociedad estaba dividida en clases sociales de manera jerárquica, ¿cierto? Es decir, que en la pirámide social vamos a encontrar en la cúspide a la nobleza y clero, luego a la población y campesinos y por último a los vasallos o esclavos, ¿cierto? Obviamente algunos tenían más privilegios que otros. Esta época también va a ser muy importante porque va a surgir la burguesía, una nueva clase social. ¿Cómo va a surgir esta burguesía? Pues va a surgir precisamente el traslado de los hombres desde lo rural hasta lo urbano, ¿cierto? Y se va a reemplazar el esclavismo por el feudalismo como un modelo económico. Recordemos que el feudalismo era básicamente el modelo económico en el cual había un señor feudal quien era el encargado de cuidar un pedazo de tierra que se llamaba feudo, ¿cierto? Y de tener a personas trabajando para el mismo. Vamos a encontrar también una época supremamente teocéntrica, donde Dios va a aparecer en el centro del mundo y de la vida de las personas. La iglesia va a influir en todos los ámbitos de la sociedad, va a imponer las normas, las leyes y va a buscar sobre todo la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media, ¿cierto? ¿Qué más nosotros podemos encontrar en esta filosofía medieval? Yo creo que pues lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la época en la que se desarrolla. Es decir, que si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar nosotros la filosofía antigua, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que buscaban significados o buscaban respuestas a través de los diferentes orígenes del mundo, del universo, a través del agua, ¿cierto? Recordemos nosotros que hicimos una actividad a las afueras del colegio hablando de la filosofía antigua, ¿sí? Del origen del fuego, del origen de los números,
Vamos a pasar a la filosofía helenístico-romana, donde las diferentes escuelas van a buscar la felicidad, despojándose de todas las ataduras que de pronto tenga el hombre y que le impidan ser felices, ¿cierto? Obviamente de la mano de la ética y de la moral. No vamos a decir que en esta filosofía romántica los hombres van a ser felices siguiendo sus propios deseos, no, sino más bien van a ser felices de acuerdo a la ética y la moral de cada uno. Ahora bien, esta filosofía medieval los va a hacer como centrar un poco más en el camino de Dios, ¿cierto? Por ende van a ser buenas personas porque van a tener temor a enfadar a ese Dios, ¿cierto? Y a diferencia de lo que había ocurrido de pronto con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la determinación del objeto, pues la filosofía medieval va a centrar su interés en Dios, ¿cierto? Recordemos también, hago una retroalimentación, la filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo exclusivamente hacia la felicidad del hombre, ¿cierto? Recordemos también el estoicismo, el epicureísmo, que había colocado la ética en el vértice del saber, lo que les estaba comentando, la ética y la moral va a ser muy importante en la época helenística, ¿cierto? Pero resulta que pues a lo largo de los primeros siglos, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones irá provocando la aparición de otros modelos de felicidad o salvación individual. Ahí es donde ustedes me van a contestar una pregunta y es, ¿cómo podemos relacionar la salvación individual con la filosofía medieval? ¿Cierto? ¿Qué relación tiene la salvación individual con esta filosofía medieval? También vamos a encontrar, ¿cierto? Una inicial hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres cristianos. Sus continuadores van a encontrar en la filosofía un desarrollo a partir del neoplatonismo, ¿sí? También vamos a encontrar que va a surgir una asociación entre la filosofía y el cristianismo, hablándolo en términos más cortos entre la filosofía y la religión, que va a poner las bases de la futura filosofía medieval entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental, chicos, de reflexión va a pasar a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad. Es decir, que eso va a quedar a un lado y se va a volver fundamental la divinidad, ¿cierto? Vamos a encontrar también, chicos, que la fe, que suministra las creencias a las que no se pueden renunciar, va a tratar de entrar en diálogo con la razón, ¿sí? Es decir, que va a hacer las paces la fe y la razón, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por la inicial sumisión de la razón exigida por la fe, que va a dejar un paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, ¿cierto? Por Santo Tomás de Aquino, que va a conducir, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón, con la que iniciará ya posteriormente la filosofía moderna, ¿sí? Hablamos de la patrística. De la patrística en la historia de la organización y la teología cristiana, ¿cierto? Va a abarcar la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo. Es decir, que la patrística se va a encargar de educar para Dios, ¿cierto? Va a ser la fase de una filosofía y de una pedagogía, ¿cierto? Y va a intentar construir una síntesis entre filosofía, ¿cierto? Y la religión. Esta primera etapa en la filosofía medieval va a ser aquella que va a corresponder a la articulación de estos dogmas, ¿cierto? Estos dogmas cristianos. Va a defender la religión ante todo, ¿cierto? Y vamos a encontrar autores muy importantes como Hipólito de Antioquia o San Agustín, ¿cierto? Quiero que por favor como segunda actividad me van a buscar la biografía de San Agustín, ¿cierto? Y sus aportes a la filosofía. Me van a poner 3 aportes importantes de San Agustín a la filosofía, ¿cierto? Entonces, a través de la patrística, del estudio de los padres, ¿cierto? San Agustín va a recibir la oportunidad de solucionar el problema de fe y razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía, sino que él considera que las dos son soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre, que va a ser la procesión de la verdad, ¿cierto? San Agustín las va a identificar sin confundirlas, sabía que la razón religiosa se alcanza con la fe y la razón de la filosofía se va a alcanzar con la razón en sí misma, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí, hasta la patrística, entonces no se les olvide las actividades que hemos desarrollado en el video, ¿sí? Por favor,
estén muy atentos a las preguntas que se realizaron, envíenmelas en un cuaderno, pueden escribir la respuesta, me envían las fotos al WhatsApp y socializaremos en la próxima clase. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.